leche cuando se asocia, ¿no es cierto?, el carbonato de litio con la teofilina y la cafeína. Esto lo que produce es una disminución de la concentración plasmática de litio y, por cierto, una disminución en el efecto farmacológico, ¿no es cierto?, en la manera. Bien, aquí tenemos algunas otras interacciones. Nuevamente repetimos de que realmente es amplio, ¿no? Este tema de interacciones es muchísimo, pero algunas consideraciones que le estamos dando en función de algunos fármacos, ¿no es cierto? Por ejemplo, con el alcohol ya hemos mencionado, ¿no es cierto?, que la sedación, hipotensión con los antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptación de serotonina, los IMAOs, la mirtazapina y sedantes, ¿no es cierto? Con el alcohol, bueno, va a existir mayor sedación y mayor efecto depresor. Trastornos motores con la venlafaxina, convulsiones con toxicidad por bupropión, por ejemplo, ¿no es cierto? Agitación, temblores, insomnio, menor alerta, taquicardia, hipotensión con clozapina, risperidona o lanzapina, ¿no es cierto? Bien, fíjense aquí, tenemos muchos medicamentos que interaccionan con el alcohol y, bueno, los antidepresivos tricíclicos los conocen, ¿no es cierto?, la mayoría. En el caso de la imipramina es uno de los más clásicos, ¿no es cierto? Los inhibidores de la recaptación de serotonina, que también son antidepresivos. El caso de la fluoxetina, ¿no es cierto?, que es uno de los clásicos, ¿no es cierto? Y los IMAOs, que son los inhibidores de la monoaminoxidasa, que también son antidepresivos, ¿no es cierto? La fenelcina, la tranilcipromina, que son también antidepresivos. Esta, la mirtazapina, también es un antidepresivo y otros sedantes, ¿no es cierto? Evidentemente se potencian con el alcohol, existe mayor sedación, mayor depresión, ¿no es cierto? La venlafaxina, que también es un antidepresivo, produce trastornos motores. El bupropión, que también, ¿no es cierto?, es un ansiolítico, ¿cierto?, toxicidad con convulsiones. Y con estos otros, como la clozapina, risperidona o lanzapina, que son neurolépticos también, fíjense que producen también efectos derivados del estado depresor sobre el sistema nervioso central y a nivel cardíaco, ¿no es cierto? Agitación, temblores, insomnio, menor alerta, taquicardia, hipotensión, que serían clásicos de la interacción. Y aquí algunos hipoglicemiantes también que se utilizan en el tratamiento de la diabetes, ¿no? Por ejemplo, la potenciación de la hipoglicemia por etanol, que lo hemos mencionado, también por otros como los salicilatos, la aspirina, beta-bloqueantes, andrógenos y anabólicos. Aquí hay un antagonismo de la hipoglicemia, ¿no es cierto? Fíjense que antagonismo de la hipoglicemia por aquí el tabaquismo, ¿no es cierto?, al margen de otros medicamentos como los corticoides, estrógenos diuréticos, bloqueantes de los canales de calcio, la phenytoin, la T4, las anfetaminas, baclofeno, isoniazida y la acetazolamida, la clonidina y metildol. Pero bueno, aquí queríamos remarcar esto, ¿no es cierto?, que el tabaquismo, es decir, el consumo también de tabaco en algún caso, ¿no es cierto?, podría contribuir a la interacción de algunos medicamentos. En este caso, fíjense, el tabaquismo produce antagonismo de la hipoglicemia. ¿Qué significaría entonces si un paciente que es diabético y al mismo tiempo empieza a fumar tabaco? ¿Qué va a producir? Va a producir antagonismo de la hipoglicemia. Y si decimos antagonismo de la hipoglicemia, significa más bien que va a haber hiperglicemia, ¿no es cierto? Vamos a complicarlo más al paciente. O sea, aquellos pacientes que son diabéticos no deben consumir alcohol ni deben consumir, porque van a estar agravando su estado, ¿no? Y al margen del riesgo que significa, no sé, hemos dicho, la diabetes por sus consecuencias, entonces mejor ¿no? Que no fumen y que no beban. Bueno, pero pueden beber, digamos, un vasito de whisky, no hay ningún problema, no sé por qué tienen que compartirlo, ¿cierto? Y si de la sociedad también sería diferente, ¿no es cierto? O no asistir a una reunión, ¿no es cierto? Por eso también influye en la calidad de vida, ¿no es cierto?, de los pacientes, ¿no? No porque sea diabético no va, ¿no es cierto?, no va a consumir un vaso de whisky, ¿no es cierto?, pero que no va a ingerir. Pero que, digamos, la concentración de alcohol va subiendo en la sangre y ya es crónica o aguda, pero en dosis altas, estamos pensando en esos efectos que pueden ocurrir, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso está así. Bien, aquí, fíjense, puede haber una inhibición del efecto hipoglicemiante por fármacos que inducen el metabolismo hepático de las sulfonilureas. Aquí tenemos a la rifampicina, carbamazepina, fenitoína y también aquí remarcamos el tabaquismo, ¿no es cierto?
puede haber una inhibición del efecto hipoglicemiante por fármacos, ¿no es cierto?, que inducen el metabolismo hepático de las sulfonilureas. Es decir, estos, incluido el tabaquismo, ¿qué pueden hacer? Inducir el metabolismo. Como ya vimos anteriormente, ¿no es cierto?, ¿qué significa inhibición del metabolismo? ¿No es cierto? Inhibe a las enzimas encargadas del metabolismo, y cuando hablamos de inducción, ¿no es cierto?, más bien aceleramos o aumentamos la síntesis de las enzimas para metabolizar medicamentos. Cuando hay mayor metabolización del medicamento, se supone, ¿no es cierto?, que va a haber disminución de la actividad farmacológica porque se está metabolizando. Si se metaboliza, por cierto, se va a excretar el medicamento, ¿no es cierto? Por eso, estos medicamentos, ¿no es cierto?, incluido la rifampicina, carbamazepina, fentanilo y tabaquismo, lo que hacen es inducir el metabolismo hepático de las sulfonilurias. Las sulfonilurias hemos remarcado, ¿no es cierto?, ahí está, por ejemplo, la glibenclamida, glipizida, gluburida, polglutamida y todos estos derivados que son hipoglicemiantes orales. Entonces, ¿qué quiere decir al final? Que ya no va a haber efecto de los hipoglicemiantes orales, ¿no es cierto? Por lo tanto, más bien va a haber una disminución, ¿no es cierto? Por eso se inhibe el efecto hipoglicemiante y entonces más bien va a haber hiperglicemia, ¿no es cierto? Ya no va a cumplir su efecto el hipoglicemiante oral. Muy bien. Y también es importante considerar, ¿no es cierto?, la interacción que podría existir de medicamentos con productos herbarios o productos naturales. Hace más o menos unos 15 años se ha revalorizado muchísimo la